Conéctate con el mundo. Conéctate con EQ Radio 593. Descarga nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Encuéntranos como EQ Radio 593. Dale vida a tu proyecto radial. Contáctanos al 098-333-3453 y pregunta por nuestros espacios de arriendo. Tenemos presencia en TuneIn. Búscanos como EQ Radio 593 y engánchate con la mejor programación. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la segunda temporada de Primera Impresión. El único programa radial creado exclusivamente para hablar sobre imagen, etiqueta y protocolo. En esta temporada traemos una carga impresionante de información, consejos prácticos, entrevistas con invitados especiales y por supuesto magníficos premios y sorpresas para ti hoy y todos los sábados 10 a.m. a través de la señal digital de EQ Radio 593. Ecualizando tus oídos. Primera la segunda, el tercero, aparece Caicedo, la pelota del And I've seen toasted tangerine raising every bar across the Primera Impresión. Imagen, etiqueta y protocolo para gente real. But her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. Bienvenidos. Un sábado precioso, una mañana preciosa aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos. Sábado 26 de agosto. Ha sido una semana un poquito intensa, sobre todo para quienes tienen aún niños, jóvenes, adolescentes en edad escolar, ya que esta semana seguramente estuvieron en el corre-corre del ingreso a clases. Una nueva etapa, un nuevo periodo escolar siempre es una linda oportunidad para estrenar el uniforme, para estrenar los cuadernos y sobre todo para renovarnos como estudiantes, como maestros. Un saludo también a todos quienes desempeñan esa hermosa y sobre todo noble labor. Y por supuesto abrazo especial a todos los padres de familia que son quienes realmente son los tutores y son los responsables de la educación de nuestros niños. Bien, hoy día agradecer como siempre a EQ Radio 593, ecualizando tus oídos por el espacio aquí en Primera Impresión, imagen, etiqueta y protocolo para gente real. Agradecer a Marlon en los controles que el día de hoy estará animando nuestra entrevista y sobre todo, pero de manera muy especial, a una persona que aprecio mucho y admiro mucho, quien es Gabriela Rosas Lanas. Ella es consultora y sobre todo politóloga y bueno, muchas cosas más que ya vamos a ir revisando junto con ella para que vayamos entendiendo con quién estamos y por qué es nuestra invitada el día de hoy. No podemos estar al margen del tema que a todos los ecuatorianos nos inquieta, nos preocupa y nos hace corresponsables de nuestra realidad. Imagen asociada a la política. Este es un programa obviamente de imagen, etiqueta y protocolo para gente real, y la gente real debemos entender y debemos conocer de una experta cuál es el manejo, cuál es el concepto, cuál es la ética en términos de imagen a nivel político. Muy bienvenida, Gaby, gracias por aceptar la invitación. Te presento aquí a toda nuestra audiencia que seguramente ya nos está mirando en vivo y a quienes también se unirán en diferido. Gracias, querida Laura, por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de los distintos medios. Es un honor estar aquí.
Gracias, Gaby. Entonces ya saben, a través de EQ Radio 593, el Facebook, ya estamos transmitiendo en vivo. Sigan juntándose al link, compartan el link porque esta mañana va a estar interesantísima. También a través de las redes sociales del programa. Primeraimpresión.eq en TikTok y en Instagram y Primera Impresión Programa Radial en Facebook. No quiero perder ni un poquito más de tiempo para tratar de aprovechar al máximo tu conocimiento. Vamos a ir de más a menos y lo primero es conocerte. Conocerte, Gaby, Gabriela Rosas Lanas. Gaby tiene un magíster en Gobierno y Políticas Públicas, es especialista en consultoría política y gestión de gobierno, internacionalista, politóloga, especialista en resolución de conflictos y mediación social, egresada de la licenciatura de Derecho. Y ahí tengo unos puntos suspensivos, ya que además es docente universitaria, investigadora, consultora, con experiencia en formulación y evaluación de políticas públicas, tiene muchísima experiencia en el sector público y privado, es facilitadora también en temas relacionados a la gestión pública, comunicación política, imagen política y algo muy interesante, política de integridad. Así que, ¿cómo no estar feliz, cómo no estar orgullosa de tu presencia aquí? Y cuéntanos un poquito de ti, Gaby, ¿cómo es que llegas a hacer todo esto? Y por lo que conversábamos tras cámaras, además de todo ello, es una persona que su trabajo, lo que les acabo de describir, es su pasión. Así que cuéntanos cómo así te dedicaste a esto, cómo empezó, ya que la mayoría de personas, jóvenes, damas, por lo general le huyen un poquito a los temas políticos por obviamente la situación que a veces ocurre en estos ámbitos. Bueno, mi experiencia en realidad en los últimos años ha venido acompañada desde la docencia y la asesoría política como tal en el sector público. Pero esto nació desde muy niña. En realidad siempre estuve interesada en estos temas desde muy jovencita, de hecho desde adolescente yo estaba metida en temas políticos, en temas de participación ciudadana, y es porque siempre he creído que la política es un espacio que puede ser maravilloso para hacer cambios reales en las personas que más lo necesitan. De hecho, desde los 11 años participé en algunos grupos de mi ciudad natal, Ambato, y conforme los años fui participando en otras instancias. Por ejemplo, cuando igual estuve en el colegio, fui presidenta del Consejo Estudiantil. Claro, ya desde ahí estabas en temas políticos concebidos, como tú dices, desde una perspectiva noble, pura, como debería ser, y un liderazgo genuino, auténtico. Así es, entonces mi formación siempre ha venido acompañado de ese interés, pero además de esas ganas de contribuir con un granito de arena a lo que es la política en nuestro país. En efecto, sí existe un rechazo, existe un hartazgo a la política de nuestro país, pero contrario a lo que varios analistas sostienen sobre los jóvenes y el que no quieren participar en política, yo creo que los jóvenes hoy por hoy sí se encuentran interesados, pero las formas son distintas. Muy bien, de eso también vamos a hablar, de las formas de hacer política, de cómo se puede, sí, aún creer que la política es un medio totalmente legítimo y noble para cambiar el mundo, digamos, ir hacia un mundo mejor, ir hacia el bien. Así que tenemos una apasionada y además muy bien formada y con muchísima experiencia en este ámbito. Cuéntanos cómo ves, como para introducirnos en el tema, cómo ves el panorama político hoy en el país, hoy en Ecuador. Bueno, el panorama político ecuatoriano es bastante difícil porque al momento tenemos débiles instituciones. Y esa falta de legitimidad en las instituciones del sistema político es lo que ha provocado incluso el tema que hoy nos ocupa, ¿no? El tema de imagen política, porque los partidos políticos y movimientos políticos, que son además el corazón del sistema democrático, se encuentran debilitados. Vemos, por ejemplo, que partidos y movimientos políticos se han convertido únicamente en maquinarias electorales, es decir, que funcionan como equipos de fútbol, ¿no? Ya. Y estos equipos de fútbol únicamente están prestados. De hecho, vemos que al momento el único movimiento político que tiene a una militante como candidata es el correísmo, pero los demás no, son personas que son coyunturales, que eventualmente se estarán únicamente en estas elecciones y para las próximas no.
Y precisamente eso ha cambiado el sistema político ecuatoriano y ha debilitado nuestra democracia. Tanto así que la imagen política o el branding político es lo que ahora más se presta atención. Pero es porque estamos también prestando más atención a los candidatos que a las instituciones políticas como respuesta a los problemas públicos. Y esto, aunque puede resultar un comentario impopular, es importante hacer esta reflexión porque un candidato jamás será un producto. Y sin embargo, desde la consultoría política, esta es la respuesta que estamos dando ante la débil democracia que hoy tenemos. Y ese creo que es el tema fundamental que nos debe ocupar en cualquier momento de la política, ¿no? ¿Cómo estamos ayudando o si somos funcionales al sistema democrático o si por el contrario somos disfuncionales al sistema democrático? Y creo que esto debe ser de interés tanto para consultores políticos, que se ocupan además de temas de imagen, como para influencers. Creo que hoy los influencers están siendo disfuncionales para el sistema democrático. Excelente. Acabas de comentar algo, si me permites, para saber si lo vamos disgregando un poco. Tú dices, y de hecho yo he escuchado algunas entrevistas a algunos candidatos para distintas funciones, empezando desde presidente, asambleísta, alcaldes y en fin, tenemos muchísima historia en estos términos. Y sí me ha llamado la atención el hecho de que muchos de ellos dicen, ya no importa, no me importa el partido político, y le hacían como la pregunta, y usted en realidad la contienda anterior participó por otro partido político y hoy vemos que se ha cambiado. Antes de eso era como muy mal visto y hoy la respuesta de los candidatos fue, bueno, no, eso no es importante el partido político, de hecho mañana puedo estar en otro, ya eso como que no existe, pero tú lo que nos hace es la reflexión es de que efectivamente más bien las estructuras políticas que representan ideologías son las que podrían garantizarnos en algo, un proceso mucho más serio, sólido, democrático. Ya no como el partido de fútbol que dices tú, o los futbolistas que dicen, oye, tú juegas bien, te alquilo para jugar la Champions League. Y como vas a ser un elemento importante para esta contienda, pues listo. Y el jugador dice, bueno, a mí no me importa si me voy al equipo de la A, de la B o de la C o de X país. No me interesa mucho en cuanto pues me dejen lucir, me paguen, yo también pueda hacer carrera, en este caso deportiva, pero trasladándolo al ámbito político. Así es como lo ves más o menos ese hecho de que se cambia o de que a los candidatos específicamente se van cambiando. Y segundo, el hecho de que me llamó profundamente la atención desde ayer que conversamos un poquito es, ya no estamos entonces tratando a los candidatos primero como una ideología política y segundo, los estamos tratando ya no como seres humanos, sino como productos. Y al producto tiene un procedimiento, tiene un proceso, pero el producto no tiene sentimientos, el producto no tiene filosofía, el producto no tiene ideología, el producto no tiene humanidad. Entonces, por ahí creo que nos puede resultar bien interesante el análisis ya de la imagen política como tal, que es el tema que nos lleva aquí. Así que para quienes se están juntando, en este momento estamos con Gabriela Rosas Lanas, que es asesora, politóloga, analista en este ámbito, docente, y con quien vamos a conversar respecto de la imagen política en esta coyuntura específicamente de nuestro país, del Ecuador. Nos vamos solo a una breve pausa, Gaby, e inmediatamente ya iremos al tema, así que síganse juntando a nuestras redes sociales, al link que está en las historias también. Primeraimpresión.eq en Instagram, Primera Impresión, programa radial en Facebook y por supuesto en el Facebook de EQ Radio 593, Ecualizando tus oídos. Un tema demasiado interesante e importante, y es importante ya que nos vayamos interesando y que seamos, como siempre los invito, a que seamos responsables como ciudadanos, y eso implica involucrarnos en el tema que hoy nos compete, y es la elección de quiénes serán los líderes que dirijan a nuestro país. Así que volvemos en un ratito.
she's all they claim, with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, senoritas stare and caballeros sigh. And I've seen toast to Tangerine, raising every bar across the Argentine. And yeah, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. And yeah, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to fight, started to cry, then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. I can love me better than you can. I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word that you said. I didn't want to leave you, I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand. I can love me better than you can. You can. You can. Ya nos están saludando, muchísimas gracias. Jimena, Karina, como siempre nos acompañas, gracias, excelente programa, nos motivas a continuar. Mau Herrera nos dice, hola amigos en sintonía de Primera Impresión. Carmen Proaño, Carmencita, un abrazo, muy buenos días. Muchas bendiciones, gracias. De igual manera para todos ustedes. Aquí estamos con Gabriela Rosas, analista, consultora política, con quien estamos analizando el tema de la imagen, tratando de descifrar aquel elemento o herramienta en el ámbito político. Y precisamente, Gaby, estábamos hablando del manejo de la imagen en el debate, pero antes quisiera que nos ayudes definiendo, como en el primer día de clases, ¿qué es lo que consideras imagen política? ¿Cómo deberíamos entender esta terminología, estos dos términos, de hecho, juntos? Porque de alguna manera imagen encontramos la referencia, política también, pero tú, así como para gente real, cuéntanos, ¿qué deberíamos entender como imagen política? Dentro de la esfera política, la imagen como tal es aquello que proyectamos. En política, al igual que en otros ámbitos, es importante tomar en cuenta esta famosa frase que dice: si no te distingues,
te extingues. Así funciona exactamente en la imagen política y hoy por hoy, dentro del marketing político y cómo ha evolucionado el marketing político, el branding político, la construcción de la marca personal se ha vuelto fundamental, lo que conversábamos hace un momento. Las personas, los candidatos se han convertido en productos. Ojo, yo tengo serias críticas sobre ello porque deben haber algunos elementos sobre la imagen política que son fundamentales. Más allá de definirla, creo que es importante caracterizarla. Es decir, que la imagen política sea coherente, sea creíble, sea memorable y sobre todo que esté de la mano con la ética. Eso significa, Gaby, que debería ser auténtica. Así es. Es decir, porque lo comentábamos ayer también, el hecho de que podemos hacer un excelente trabajo, digo entre comillas, todo lo que has mencionado menos la ética, se podría hacer y de hecho creo que en muchos casos se hace al candidato como un producto independientemente de la ideología, pero ¿qué es lo que quiere la gente? Pues aquí te lo doy. Creamos la necesidad, como tal cual como en una estrategia de marketing y manejamos la imagen de esa manera y digamos que lo logramos, lo posicionamos utilizando mismo la terminología de marketing y logramos venderlo. Pero cuando llegas con un producto a la casa que te ha prometido que al día siguiente, ejemplo, una pasta dental para usar tu mismo ejemplo, te ha prometido que los dientes al día siguiente van a estar relucientes y completamente blancos, te ha prometido que vas a tener el aliento maravilloso a hierbabuena durante 3 días y que solo con una cepillada tú vas a tener 2 semanas tu dentadura perfecta y nunca vas a tener una caries, digamos, ¿ya? Esa ha sido la estrategia de marketing y hemos vendido esa pasta dental. Pero ¿qué pasa? Yo llego a la casa y me cepillo una vez a la semana y no, ya a la siguiente estoy. Es decir, no estamos en la posibilidad de cumplir. ¿A eso te referirías en términos de la falta de ética? Con los candidatos partidos políticos, ojalá con una ideología, digamos que dada la circunstancia ya eso se está perdiendo, ya hay un quebrantamiento allí y de todas maneras tenemos candidatos que son seres humanos, que tienen su ideología, que tienen sus pros, que tienen sus contras, que son humanos. Entonces, tú te refieres, ¿cómo manejar una imagen auténtica corriendo el riesgo de que pierdas? ¿Cómo dices, yo soy una consultora política de imagen y no voy a mentir? ¿Qué te dicen tus clientes políticos en ese caso? ¿Se puede? Se debe conservar la esencia de la persona, la esencia profesional, la esencia, incluso el carisma, que es algo tan importante en política. De hecho, una de las cosas fundamentales que se discute, por ejemplo, en sociología política es el poder carismático, por fuera del poder legal, por fuera del poder tradicional, siempre se ha discutido sobre el poder carismático. Son cosas que muy difícilmente tú puedes cambiar en una persona, pero no es menos cierto que con ejercicios, con rutinas, tú puedes mejorarlas e incluso profesionalizarlas. Pero creo que también el deber ético, lo que decía hace un momento, confluyen varios actores, ¿no? Consultores, influencers, medios de comunicación, los mismos partidos y movimientos políticos que son las estructuras y son ese corazón de la democracia, los que están obligados a presentar realmente a los candidatos, realmente las propuestas, la ideología y obviamente que esté en sintonía con lo que ocurre en el país, con los problemas públicos. Ahora, si nosotros nos remontamos a lo que recientemente hemos vivido, nos damos cuenta que efectivamente los candidatos todos eran expertos en seguridad. ¿Por qué? Porque es la primera demanda ciudadana. Claro. Y en esto los consultores políticos deben también ser éticos, acompañar las cosas incluso con la experiencia profesional que tienen cada uno de los candidatos, porque no le podemos vender al país la idea de que vamos a solucionar un problema que además es estructural inmediatamente, porque no es así, no lo vamos a poder hacer. Entonces teníamos candidatos, por ejemplo, como el candidato del Partido Social Cristiano, el candidato Yacu, la candidata también del correísmo, Luisa González, entre otros, ofreciendo a la ciudadanía
una inmediatez, una solución frente a la seguridad. ¿Y cuáles son las estrategias en imagen que utilizaron? De hecho, el candidato que pasa a segunda vuelta es bastante interesante porque él pasa a segunda vuelta con un elemento en imagen súper interesante en el momento del debate. Oh, ya, vamos al debate entonces, Gaby. Vámonos al debate porque eso va a estar bien interesante. Para quienes creo que lo vieron, según entendí, fue uno de los debates en el que hubo mayor audiencia, ya sea en vivo, en directo y también las reproducciones, debido obviamente a que hubo mucho ruido, mucho impacto allí. Vamos a ver el vestuario, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, pero vamos por el vestuario, lo que decíamos que a veces no nos fijamos y nos dejamos llevar, pero cuéntanos tú un poquito cuál fue tu análisis en términos de vestuario, de imagen y de contenido. ¿Cómo es que las personas reaccionamos a este tipo de debates, a este tipo de imágenes, de situaciones? Bueno, en imagen cabe recalcar que, de acuerdo a varios estudios que se han hecho a nivel internacional, nuestra mente recoge el 80% de lo que vemos, el 20% de lo que leemos y tan solo el 10% de lo que escuchamos. Claro. Eso, si nosotros nos trasladamos al día del debate, pese a que hubo una gran audiencia, estoy segura que la mayor parte de la audiencia se quedó con muy pocas ideas de las propuestas que presentan cada uno de los candidatos. Y también la imagen jugó un rol fundamental. El día del debate, por ejemplo, teníamos 2 candidatos que estaban vestidos de forma similar. El candidato, por ejemplo, Javier Herbas y Jan Topic, los dos con traje azul oscuro, con corbata azul oscura y camisa blanca. Sí. Patrones tradicionales de la política. Del libro, sacados del libro. Exactamente, sacados del libro y seguramente sus asesores bastante tradicionales optaron por esta vestimenta. A la segura. A la segura. ¿Qué es lo que transmite esto, Gaby? ¿Cuál era la intención? ¿Qué querían transmitir? Seguridad, credibilidad. Ok. Esos son los 2 elementos fundamentales para ese tipo de vestimenta. Y por otro lado tenemos la vestimenta, por ejemplo, de Bolívar Armijos y Daniel Noboa. Los dos igual, vestidos de forma similar, corbata roja, camisa blanca y traje azul oscuro. La corbata roja, por ejemplo, que sabemos que es un color que emite un concepto de seguridad y poder. ¿Sí? Sobre todo poder. Sí. Pero el distintivo de Daniel Noboa fue precisamente, y ahí para generar recordación, hacer memorable, para distinguirse. Exacto, ¿sí? Para lo que tú dices, distinguirse. Y en de los un demás. contexto además de crisis de seguridad que atraviesa nuestro país, el candidato Daniel Noboa, por ejemplo, utilizó un chaleco antibalas. En y un además, espacio en el que ninguno de los otros, ¿no? Porque si acaso todos iban con eso, pero quizá era un espacio bastante seguro, digo yo, porque entendimos que había un despliegue de seguridad enorme posterior a la desgracia que vivimos también hace algunas semanas. Se entendía que había un despliegue enorme de seguridad y todos los candidatos, pues ninguno más bien estaba usando chaleco antibalas, ninguno. Así es. Solamente Además, él tomó que Daniel esa decisión. Noboa no estaba dentro de los favoritos. Exacto. En no las sería el encuestas, más opcionado. buscado. Así es, no era el más opcionado, sin embargo, él tuvo este distintivo que lo hizo memorable. Entonces, habían otros candidatos que, por ejemplo, optaron por prácticas que se asocian más a qué prefiere la juventud. Por ejemplo, Otto sin corbata, Yacu sin corbata, bueno, él se sabe que no utiliza ningún formalismo, y además los lazos que utilizaron cada uno de ellos, ¿no? Yacu Pérez, que utilizó un lazo negro en señal de luto que estábamos viviendo a nivel nacional por la muerte trágica de Fernando Villavicencio, y por otro lado, Otto Sonnenholzer más bien haciendo alusión a la unidad, a la búsqueda de la patria con un lazo tricolor. Entonces, esos distintivos son importantes. Son mensajes fuertes. Son mensajes fuertes, exactamente, pero esto es dentro del debate. Y como les decía hace un momento, la gente no suele recordar lo que se dice en el debate, pero sí lo que ve en el debate. Entonces, ahí vendría un análisis post-debate. Genial. ¿Y el blanco de la candidata del correísmo? Bueno, el blanco también, un llamado a la paz, un llamado a la unión. Yo, la verdad, con la candidata Luisa González, soy bastante crítica en cómo se presentó el día del debate, porque el correísmo no es precisamente
o la figura del correísmo en este momento no es precisamente una persona que busca unión. No, claro, está claro. Y hay que ser, como tú dices, clara, auténtico y transparente, y más bien aprovechar las esencias ideológicas de los partidos representadas por un candidato que ojalá represente lo mismo y tratar más bien de sacar provecho, digámoslo así, de su esencia, de Así lo que es. Como en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué tal si yo me intento disfrazar o tú de alguien que no eres? Primero, que se va a ver forzado y no va a ser sostenible, congruente, coherente, ni ético ese día ni en el tiempo. Todos estos atuendos, digamos, toda esta forma de presentarse, Gaby, ¿es planeada o es espontánea? ¿Cómo lo viste en el debate? ¿Es estudiada? ¿Hay asesores por ahí? Definitivamente hay consultores políticos que están haciendo su tarea, hay consultores que lo están haciendo de la forma tradicional, abriendo la receta mágica de los consultores políticos. De hecho, yo también soy bastante crítica con uno de los consultores políticos más reconocidos que tiene nuestro país, Durán Barba, por ejemplo. Él dice, no importa el candidato que tengamos, no importa si no sabe o no sabe, hay que convertirlo en presidente, hay que convertirlo en alcalde, y hay todo un manual de cómo hacer un candidato y cómo hacerlo ganador. Yo en esto soy bastante crítica porque creo que la política merece más. Y por eso también la juventud está buscando nuevas formas de hacer política. Y esto es un ejercicio interesante porque eso rompe los esquemas que nos han plasmado consultores políticos de vieja data, que por suerte ahora están rompiendo estos patrones, y por eso es que tenemos sorpresas como las que tuvimos en estas elecciones, por ejemplo, o las que tuvimos en el de 2021. Hace un rato conversábamos cómo es el tema de la votación. ¿Qué pasa si el clivaje sigue siendo correísmo, anticorreísmo? Y yo sostengo que ese clivaje definitivamente en el grueso del electorado, que somos los jóvenes, millennials y centennials, está completamente desgastado. 2021, 13 provincias votaron por Yacu Pérez, y hoy por hoy 11 provincias han votado también por Daniel Noboa en su mayoría. Eso nos da cuenta clara de que más bien lo que se está buscando son nuevas formas de participación política, una desmitificación también de que a las juventudes no les importa la política, una desmitificación de que el debate no sirve y una desmitificación también de que la política tradicional sigue sirviendo. Perfecto, entonces estamos en un clic. Estamos haciendo clic y hoy es cuando se va a demostrar. ¿Cómo ves entonces de aquí para adelante? Ya hemos analizado un poquito el impacto de la imagen, el tema de las ideologías, el tema de que definitivamente hay muchos estereotipos y creencias que debemos ir ya rompiendo, porque viene una nueva ola que quiere hacer política, que está interesada en política, no está interesada en la forma tradicional de hacerlo, y ojalá se logre por el beneficio de todos los ecuatorianos y ojalá del mundo entero. Sin embargo, ahora nos enfrentamos ya a la realidad. ¿Qué es lo que debería ser en términos de imagen las dos corrientes, por decirlo así, camino a la segunda vuelta? Sobre todo, crear coherencia, que eso es lo que no hay. Me voy a remontar igual. Así es. Ok, cuéntanos. Me parece que hay que remontarnos también al 2021, qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando el candidato Javier Hervas obtuvo una votación importante, el 16%. Esta era una votación también asociada a lo que apareció en redes sociales, él vestido de viuda. Entonces, la coherencia política o la elección, la intención de voto, debe ir acompañado de aquello que buscamos para el país y cómo los candidatos proponen dar solución frente a los problemas públicos, los más importantes que de hecho en este momento el Ecuador vive graves crisis. Seguridad, en materia social, en materia ambiental. Creo que hay varios puntos que tomar en cuenta. Y en ese sentido yo creo que debemos ir más allá. Ahora, si nosotros analizamos ya posterior al debate qué pasó, eso nos podría dar cuenta también de qué ocurrirá ahora de cara a la segunda vuelta. Okay. Si nosotros analizamos ese post-debate, posiblemente nos daremos cuenta que aquello que decían algunos pensadores es verdad. Y la moral
tiene componentes estéticos, decía Nietzsche. Ok. Y es verdad. Nietzsche, de hecho, hacía una comparación de cómo nosotros juzgamos a la persona que mata a una mariposa. Si matas a una mariposa eres malo, pero si matas a una cucaracha no. ¿Ya? La moral Wow. tiene componentes estéticos. Ya me ericé con ese ejemplo. La moral tiene componentes estéticos. Mira tú. Y la Continúa. belleza, Nietzsche decía que es un componente importante. Entonces, ya nos pasó en el 2007, perdón. Ya nos pasó con Rafael Correa que el voto femenino se volcó a ese candidato. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar en las actuales elecciones? Vamos a votar por el candidato, por su belleza, por qué tan atractivo es, porque además en las redes sociales, por ejemplo en el TikTok, que está demostrado que hoy por hoy el TikTok es la red social más potente, y todo lo que ha salido en redes sociales en torno a este candidato, ¿no? Tú habrás visto que este candidato, por ejemplo, tiene varios posteos con algunas de las canciones que además están más sonadas, ¿no? Razón tenía mi ex de Karol G, por ejemplo. Y cómo conecta esto con el público joven. Entonces, ahí nosotros tenemos que evaluar varios componentes. Otro de los componentes que le daría a Daniel Noboa, por ejemplo, es su posición frente al Yasuní. Él estuvo de acuerdo con el sí. Y esto conecta muchísimo con las juventudes. Así es. Y por otro lado, también su seguridad frente a algunas propuestas. Ahora, yo creo que el reto de verdad entre Luisa González y Daniel Noboa está en evaluar sus propuestas en distintas categorías. Es decir, a nivel de seguridad, por ejemplo, preguntarnos cómo ellos van a mejorar la seguridad ciudadana, la crisis carcelaria, el orden público. ¿Qué va a pasar con el tema de fenómenos naturales ahora que estamos frente al fenómeno del Niño? Y el Ecuador, además, es el único país en Latinoamérica que no tiene una ley de gestión de riesgos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a presentar? ¿En qué van a trabajar? ¿Y crees que lo hagan? Bueno, ahora es el ¿Cómo lo momento. ves? Ahora es el momento. Tenemos un mes nosotros para cuestionar a los candidatos. Hoy por hoy creo que también el rol importante que tiene que cumplir la ciudadanía es de generar estos entornos virtuales capaces de además tener una respuesta inmediata frente a estos problemas públicos, ¿no? Entonces, como ciudadanos, preguntar a través de las distintas redes sociales, posicionar estos temas, es decir, ir más allá de lo que únicamente vemos. Que precisamente es, ahora el tema que nos ocupa es la imagen. Exacto. Y es eso, debemos preguntarnos más allá de lo que vemos qué hay, porque también no es únicamente el envase, ¿no es cierto? Como ese producto que hemos hecho la comparación a lo Exacto. largo de esta conversación. No solo es el envase, sino es el producto y los resultados Perfecto, de claro. ese producto. Entonces, en política, al igual que en el marketing tradicional, en política también funciona el tema de las letras chiquitas. Leamos esas letras chiquitas para efectivamente que después no nos suceda como con los productos tradicionales. Que nos enamoramos y nos dejamos Y es publicidad engañosa. engañar, claro. Así Y aquí es. no es tan sencillo como que, uy, ya nada, voto este y compro otro. Lo que está en juego es demasiado y no solo la responsabilidad única. No compro el producto solo para mí. De algún modo estoy condicionando a mi familia, a mi entorno, al resto de los conciudadanos a algo en función de mi voto o de mi falta de interés o mi solo dejarme llevar por la apariencia o por lo que veo. Entonces, sí ese mensaje me encanta de reflexión y siempre va a ir atado de interesarme, de invertir tiempo, de invertir neuronas, de invertir cerebro, de leer, de ir más allá, de buscar, de preguntar, de asesorarnos también como votantes, ¿no? Porque está claro que los candidatos se asesoran y bastante bien, digamos, pero en términos de nosotros, los votantes, para no quedarnos vulnerables ante el dejarnos enamorar, arrastrar y llevar, sino hacer el famoso voto inteligente, consciente, que diga yo soy capaz de sustentar mi voto en función de propuestas, en función de lo que espero, de lo que me gusta y lo que no me gusta, porque creo que tampoco vamos a tener un candidato que nos agrade al 100%. Siempre va a ser colocar en una balanza qué es lo que nos da más y por supuesto tendrá como todo su parte no tan agradable.
Gaby, ahorita nos están haciendo por aquí algunas preguntas. Nos dicen de segunda vuelta, saludos desde Guayaquil, saludos desde Santo Domingo, saludos desde Guayaquil, saludos y gracias por mirarnos también. Nos están consultando respecto de la campaña en redes sociales, justamente ahora que tú estás comentando aquello del candidato que llegó a una excelente votación gracias a su campaña, el actual presidente también, ¿no? El tema de los zapatitos rojos fue una tendencia y sin embargo creo que eso es lo que nos ocurre, que nos dejamos llevar. Ahora, ¿cómo manejar en redes sociales? ¿Qué tan importante es? Porque también le vimos al candidato Noboa haciendo los TikToks con el papá o agarrando esa figura que ha sido posicionada un poco más como de cómica y todo lo demás, pero cómo debería manejarse, qué ocurre a nivel de las redes sociales. Pasa lo mismo que en el debate, nos están tratando de dar un mensaje, lo compramos muy rápido. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo analizamos el tema de la campaña o la imagen política en redes sociales, que sería una imagen digital política? Bueno, las redes sociales hoy por hoy son un eje fundamental en cualquier campaña electoral. ¿Se gana una campaña vía redes sociales? ¿Qué piensas tú? Porque por ahí oigo varios analistas que dicen que no se gana en redes sociales, que se gana en territorio. Que no se gana en territorio, que se gana en el debate. Que no se gana en el debate ni en territorio, que se gana en las redes sociales. ¿Cómo lo ves tú o es una mezcla de todo en tu experiencia? Hoy por hoy yo creo que después de estas elecciones también se desmitificó eso, ¿no? El que las campañas electorales son más territorio que cualquier otra cosa. Estas elecciones anticipadas, de hecho, nos pusieron frente a un nuevo contexto. Estas nuevas formas de participación política tradujeron entonces la importancia que tienen las redes sociales. De hecho, ya hay estudios en varias partes del mundo. España, de hecho, que estuvo recientemente en elecciones, se había aplicado a los jóvenes sobre todo, este estudio de las redes sociales y cuál era la más influyente. De hecho, salió ahí que el TikTok es la red social más influyente hoy por hoy en términos políticos. Nuestras elecciones... TikTok es la red más influyente en términos políticos. Así es. De hecho, nosotros creo que en nuestras elecciones anticipadas, ahora mismo lo podemos percibir, TikTok se ha posicionado como, desde el 2021, de hecho, con Javier Herbas. Recordemos, en TikTok él la rompió, por decirse así, y ahora lo está haciendo Daniel Noboa en TikTok, en la misma red social. Entonces, creo que ahí el rol tanto del consultor político cuanto de la población es muy importante para generar este voto responsable. ¿Qué hacer? En redes sociales, si bien se busca que los contenidos sean de valor, porque efectivamente para que sea atractivo un contenido, debe ser un contenido rápido, digerible, fácil de entender. Que te conecte, ¿no? Y que te conecte, exactamente, porque además los jóvenes hacen scroll todo el tiempo, ¿no? Y es una atención de 2, 3 segundos, máximo. No es más. Y para que te quedes atento a un contenido en específico, es porque te atrajo, porque es interesante, ¿sí? Pero ahí viene la responsabilidad del votante. ¿Cómo genero un voto responsable? Interesándome por las propuestas, yendo más allá. Porque efectivamente, si me quedo únicamente con lo que veo, efectivamente no voy a votar. Podría correr riesgo de equivocarme. Exactamente, tal vez el candidato por el que estoy optando no me da respuestas, por ejemplo, para un tema que es tan importante en la juventud como es el de salud mental, por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué tal si las propuestas de gobierno, ninguno de estos dos candidatos tiene una propuesta que a mí me interesa? Entonces, creo que ahí confluye esto, ¿no? El candidato, el consultor político y, por otro lado, el votante, el elector. Entonces, la responsabilidad de estos tres actores va a ser fundamental, que las redes sociales, además, sean funcionales para la democracia, porque también hay algunos influencers que lamentablemente han sido disfuncionales para el sistema democrático, lo han debilitado. Han creado en torno al sistema democrático más bien muchas inseguridades, problemas incluso de los principales valores en democracia, que también es la coherencia. Entonces, después vemos que cuando llegan al poder son otra cosa absolutamente diferente. Y viene la decepción.
Así es, qué fácil es ganar una elección, posiblemente, pero qué difícil es gobernar. Entonces, desde ya, yo creo que hay que dar esas imágenes claras de quién es por quien vamos a votar. Mira, aquí nos están haciendo otra pregunta, aprovechemos. Dice, ¿quién de los dos candidatos es el que está manejando mejor su imagen? ¿Podrías ya tener una idea de quién estaría manejando mejor? Para Lisita, que nos está preguntando también desde Guayaquil. Bueno, me atrevería a hacer un criterio en este momento. Sí, para ti, subjetivo de ti, obviamente, con sin toda la mayor experiencia profundización. que tú tienes, exacto. Creo que el candidato que mejor está manejando sus redes sociales en este momento es Daniel Noboa, porque ha tratado al menos de distinguirse, ¿no es cierto? Lo que comentaba hace un momento. Si no te distingues, te extingues. Entonces una extinción para él sería fatal, más cuando está en segunda vuelta y además es un candidato que ha tomado el antecedente de su padre como candidato presidencial por 5 ocasiones, que además ha generado recordación en juventudes. Porque ¿quién no creció con la canción de Álvaro Noboa? ¿No es cierto? Ya llegó la esperanza que todos queremos. Sí. O sea, esa canción creo que a todos nos genera recuerdos y se ha valido de eso el candidato Daniel Noboa. Entonces creo que él en este momento está haciendo una campaña que es memorable, que es distinguible y que además está utilizando este componente que debe ser muy bien evaluado, que debe tener criterios importantes en la población y que ha sido ampliamente estudiado, como es la belleza, lo que les comentaba de Nietzsche, ¿no es cierto? La moral tiene elementos estéticos también. Entonces hay que dotarlos a estos elementos estéticos de los mayores valores que buscamos como ciudadanos para quienes nos gobiernen. Que ojalá tenga esos valores, que sería lo ideal, porque como tú dices, podríamos dotarlo en una campaña espectacular e inclusive podríamos ya ganar una cantidad de adeptos, de seguidores, en este caso de él como candidato, de votantes, pero si no trabajamos con ética, entonces ahí ya de nada sirve. Ahora, Gaby, para nosotros los votantes, la gente real que nos está mirando hoy en Primera Impresión, Imagen, Etiqueta y Protocolo para gente real, estamos aprendiendo nosotros a utilizar, digámoslo así, para maximizar nuestra esencia, para maximizar lo que somos, no para inventar un personaje que no somos. Todos estos elementos, estas herramientas de apariencia, de estética, como tú lo comentas, ¿cómo hacer para ir más allá de eso? Ya, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo nos aconsejas leer más allá de la estética? ¿Cómo nos aconsejas leer más allá de la apariencia? Dado que efectivamente el voto para el candidato que comentas, si bien la candidata del correísmo es mujer y de hecho en su discurso al último ya dijo que nos representa, que quizá no lo sentí yo muy coherente porque no ha manejado ese discurso desde el inicio. Sin embargo, me parece interesante que una mujer esté en la segunda vuelta como mujer. De ahí para adelante ya tendríamos que analizar si coincide con los valores o no, pero solo por el hecho de ser mujer, digamos que es interesante que tengamos a una representante femenina como ya en la segunda vuelta. Sin embargo, el voto femenino, según escuché, fue más fuerte para el candidato Noboa y no para la candidata mujer, cosa que dirías tú, oye, no me cierra. Con todo esto, déjanos algunos tips, algunos consejos para que más allá de cualquier situación de apariencia, de estética, de tanta información que nos llega, ¿cómo hago mi voto responsable? ¿Cómo puedo trascender más allá de la apariencia? ¿Cómo investigo? ¿Cómo me salto este tema de la estrategia, de los colores, de la sonrisa, de la estética, del discurso que a veces no lo escucho? Aconséjanos cómo podemos nosotros ir en estas semanas analizando, investigando, pensando, reflexionando y tomando una decisión responsable. Una pregunta. Y de una vez, ¿qué les dices a la gente que vota nulo o que vota blanco? Muchas gracias por la pregunta. De hecho, escuchándote, Laura, se me vino a la cabeza un libro que es súper interesante de Ekman. Él dice que los pensamientos son privados, pero lo que nosotros transmitimos es evidente.
nuestras manifestaciones, la forma en la que nos presentamos, nuestra imagen, termina siendo perfectamente percibida por el otro. Nos delata. Exactamente, nuestra imagen nos delata. Okay. Cómo hablamos, es decir, nuestra comunicación verbal y no verbal, todo el tiempo está hablando por nosotros. Incluso en la forma como a veces vestimos inconscientemente es porque está determinada por nuestro estado anímico, entre otros. Entonces, estas emociones que conectan son las que se traducen precisamente en ese voto emotivo. Ya. ¿Qué recomendaría yo? Traducir esas emociones con las que nosotros conectamos con el candidato, traducirlo a si ese candidato efectivamente me está dando las respuestas que yo como ciudadano necesito frente a varios de los problemas públicos. Ojo con esto, porque para muchos la seguridad será la demanda más importante, pero habrá otros a los que el tema de la seguridad social, salud mental, educación, entre otros, sea lo más importante. Entonces, ¿cómo yo, elector, traduzco eso para una elección racional para mí? ¿Sí? Okay. Eso es lo importante. Ahora, nuestras emociones son indiferentemente para qué, pero nuestras emociones son determinantes en la mayor parte de nuestras decisiones de la vida. Entonces, creo que también es importante prestarle atención a estos pequeños detalles que hemos comentado el día de hoy, si efectivamente los candidatos, más allá de la imagen que se presenta, en cuanto a su vestimenta, en cuanto a los colores que utiliza, en cuanto a cómo está su cabello, etcétera. Al diseño de sonrisa. Así es. Si eso en realidad es lo que comunica emocionalmente, porque el ejemplo que poníamos de Luisa González se presentó con un color blanco, ¿no es cierto? Porque en el podio se veía únicamente la mitad del torso, ¿no es cierto? Y nosotros la veíamos de color blanco, que genera unión, que genera paz, pero su comunicación no verbal era completamente contradictoria a ese color. Sus hombros lucían tensos, la voz, una voz que estaba temblorosa, una voz que muchas veces se notaba que dudaba en decir algo. Entonces, no conecta, inseguridad, ¿no es cierto? No conecta lo uno con lo otro. Creo que eso nos hace también como determinar si hay algunas cosas que son o no forzadas. Ok, ¿sí? Ya. Hay que estar más atentos ahí. Hay que estar más atentos, exactamente. Entender que el juego del poder funciona así y por otro lado hacer un llamado a aquellas personas que piensan anular su voto, que incluso pueden votar en blanco, hacerles un llamado de atención porque la democracia necesita electores que hayan razonado su voto. Nosotros ya en estas últimas elecciones tuvimos en las de febrero, tuvimos una complicación respecto a esto. Tuvimos cerca del 15% entre votos nulos y blancos, pero más del 33% de votantes que no tomaron una decisión respecto a quienes estarían conformando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siendo este el órgano más importante, ¿sí?, de los 5 poderes que tenemos en nuestro país. Entonces, hacer un llamado de atención a esto, que voten responsablemente, que busquen distintas plataformas para hacerlo, leer la letra chiquita y, como siempre, hacer también un proceso de concienciación sobre qué queremos, porque tenemos que ser corresponsables con las decisiones que tomemos en el país. No podemos dejar en manos de una sola persona las riendas de este país, porque eso sería nuevamente caer en esta cultura mesiánica de patronazgo a la que hemos estado acostumbrados, sino que el ciudadano tiene que hacerse corresponsable de aquí en adelante de lo que pase con el país y la decisión que tome. Excelente mensaje para concluir, Gaby. Nuevamente, muchísimas gracias. Tus redes sociales para quien esté interesado también en poderte seguir y poder contactar contigo. Gabriela Rosas Lanas en todas mis redes sociales, estoy a las órdenes. Mis redes están abiertas a todas las personas que quieran contactarse y aprender un poco más de esto, porque otra de mis pasiones, de hecho, es enseñar. Entonces me gusta mucho el corazón de docente. Poder, exactamente, tener ese corazón de docente. Me gusta mucho el compartir el conocimiento. El conocimiento no sirve si no se comparte, digo yo. Entonces estoy a las órdenes.
Perfecto. Estamos muy agradecidos contigo por tu generosidad, claridad y sobre todo por hacernos reflexionar, darnos así como un sacudoncito para que votemos responsablemente. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Próxima semana estaremos estudiando el vestuario masculino con el diseñador masculino Cristian Roma. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos y gracias a nuestra invitada. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la segunda temporada de Primera Impresión. El único programa radial creado exclusivamente para hablar sobre imagen, etiqueta y protocolo. En esta temporada traemos una carga impresionante de información, consejos prácticos, entrevistas con invitados especiales y por supuesto magníficos premios y sorpresas para ti. Hoy y todos los sábados 10 a.m. a través de la señal digital de EQ Radio 593. Ecualizando tus oídos. Era la segunda, no le venga, está el centro, aparece Caicedo, la pelota del And I've seen toasted tangerine raisin every bar across the Primera Impresión. Imagen, etiqueta y protocolo para gente real. But her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. Bienvenidos.